Como vos comentaste, en realidad es un tema bastante apasionante, bastante frecuente. De hecho, hace un ratito estuvimos viendo una persona que padeció y que sufrió un ACV. Lo primero que podemos decir de manera sintética para definir lo que es un ACV, el accidente cerebrovascular, es la alteración en el flujo sanguíneo, es decir, en la corriente sanguínea, en su pasar por la arteria cerebral. Por supuesto que tenemos varias formas de ACV, se puede comportar por distintas causas y generar síntomas distintos, pero vamos a hacer un resumen en estos minutos que tenemos. En primer lugar, si pasamos a la placa siguiente, vamos a ver un poco las epidemiologías del ACV. El ACV hoy es considerado como la tercera causa de muerte en el mundo y es considerada como la primera enfermedad o accidente o trastorno generador de invalidez neurológica, lo cual obviamente que es un problema de salud bastante importante, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Aquí vemos cómo un ACV cada 4 minutos se produce en la Argentina. Eso es una frecuencia bastante importante, es decir, que en estos 10 minutos que podemos estar acá se producen 2 a 3 ACV mientras estamos hablando. Un tercio de las personas mueren, por supuesto que esto depende de dónde se produce el ACV. Si se produce en una arteria central del cerebro es mucho más peligroso. Si se produce en una arteria periférica, difícilmente puede llegar a la muerte, pero acá tenemos la estadística, dice que 1 de cada 3 personas fallecen. 17 millones de personas sufren ACV en el mundo y el 3,5% de la población, más de 64 años, lo sufre. Eso a medida que nosotros vamos aumentando en edad, aumenta la probabilidad, es decir, este 3,5% va aumentando. Si vemos la siguiente placa, vamos a ver los tipos, que generalmente son 2 tipos como se lo conoce al ACV. El primero dice ACV isquémico y el segundo ACV hemorrágico. El ACV isquémico, ¿qué significa? Que llega un momento en donde, por alguna causa particular, que ahora vamos a ver cuál, la arteria deja de transmitir, se ocluye, porque algo la ocluyó, y consiguiente, de ahí en adelante, las células empiezan a morirse porque no tienen cómo alimentarse, es decir, no le llega su alimentación que viene a través de la sangre. En este caso nosotros tenemos 2 posibilidades, o que sea trombótico o que sea embólico. Trombótico significa que un trombo se ha formado. Por ejemplo, ¿cómo se forma un trombo? Si yo tengo colesterol alto, sobre todo el colesterol malo tiene una petencia por la arteria, es decir, se pega a la arteria. Y una vez que se pegó a la arteria, empieza a formar una placa, con lo cual empieza a ser como un imán, atrayendo más colesterol. Con lo cual, el calibre de la arteria empieza a disminuir, hasta que llega un momento en donde se ocluyó. Cuando se produce la oclusión, ahí estamos frente a un accidente cerebrovascular trombótico. Y embólico se llama cuando esa molécula o esa partícula que ocluye en la arteria cerebral viene de otro lugar del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una mala circulación en las piernas o tengo arritmia cardíaca, es probable que esa arritmia o alguna vez se desprenda algún émbolo de las piernas y empiece a circular por todo el cuerpo. Cuando llega a alguna de las arterias cerebrales, que la arteria cerebral tiene un tamaño menor que el tamaño del émbolo, el émbolo se enclava. Enclavar significa que se frena en ese lugar porque no puede seguir hacia adelante y de ahí en adelante las células empiezan a morir. Acá tenemos el otro, que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. En general, el hemorrágico se da por extravasación sanguínea. Extravasación significa que la sangre, por alguna razón, sale de la arteria y se distribuye por el parénquima, o sea, por la masa cerebral. Eso se llama ACV hemorrágico y en general se debe a 2 razones. Una que es un aneurisma. La aneurisma normalmente es una dilatación arterial y por ejemplo, por un pico de tensión, por eso es muy importante controlar la tensión arterial. Se rompe esa arteria cuando tengo fragilidad capilares. Y la otra es por una malformación arteriovenosa. Esa malformación arteriovenosa, en términos generales, es congénita, o sea, uno puede nacer con ese tipo de malformación. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver el cuadro clínico. En general, uno podría decir que el cuadro clínico se presenta con hemiparesia y hemiplegia. Para que se entienda lo que es la hemiparesia y la hemiplegia, es la alteración en la sensibilidad y en la motricidad de parte del cuerpo. Por ejemplo, es muy común que ustedes, o que normalmente se conozca como que el ACV, si se rompe una arteria, queda la mitad del cuerpo paralizada. Por supuesto que eso va a pasar en función de qué arteria sea la que se ha roto. Entonces yo puedo tener pérdida de sensibilidad en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda también,
tengo problemas de disartria. Disartria significa dificultad en articular. Si yo al paciente le digo, por ejemplo, levante las manos, es probable que levante una mano más que la otra. Si yo le digo habla o saca la lengua, es probable que la palabra no la pueda expresar y que si le hago sacar la lengua la va a torcer hacia un lado. Es probable que tenga pérdidas de equilibrio, dificultad para caminar, dolor de cabeza intenso y mareos. Esto es por el problema en la vascularización y pérdida de la visión. A esto nosotros, por supuesto, le podemos agregar la desorientación temporoespacial. Recién estábamos escuchando que ante la desorientación la persona se cayó de la cama. Y lo otro que puede llegar a tener es una depresión en promedio dentro de los 3 meses subsiguientes al accidente cerebrovascular. El 50% de las personas que hicieron un accidente cerebrovascular padecen una depresión. Por supuesto hay que tratarla. Si vemos la siguiente placa, vamos a ver los factores de riesgo. Esto es sobre lo cual uno puede llegar realmente a trabajar. Lo primero es el control de la presión arterial. Esto es fundamental. Si nosotros normalmente tenemos una presión arterial que supera los 14 de máxima, normalmente decimos, bueno, tengo 12,8, 13,7, bueno, dentro de un rango determinado. Cuando yo supero la máxima, un nivel determinado, que usted debe saber cada uno qué presión tiene. Y por supuesto, el control con el médico clínico. Hay que controlar la presión arterial, porque si sube, es probable que yo haga un ACV hemorrágico. El estrés es muy importante. Esta es hoy una de las principales causas. Cuando yo tengo estrés, todos sabemos que la tensión arterial sube. Y hoy en realidad vivimos en un mundo en donde, y la mayoría estamos estresados, es decir, vivimos en un mundo acelerados dentro de todo este proceso. El tabaquismo también es importante porque ocluye arterias. Una dieta rica en grasa, colesterol alto, es decir, esto hay que evitarlo. La dieta rica en grasa, sobre todo de grasas saturadas, es decir, grasas saturadas son lo que viene de la carne, es decir, lo que vemos a temperatura ambiente como sustancia sólida. Los antecedentes familiares y la diabetes es importante. Si yo tengo un papá o una mamá que ha tenido ACV, o lo que antiguamente llamábamos arteriosclerosis, entre otros temas, es probable que yo tenga más probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. El aumento en la edad, yo decía hace un ratito que después de los 64 años aumenta la probabilidad de tener un ACV, y cardiopatías o sedentarismo. El sedentarismo, esto es importantísimo. Si yo tengo cómo controlar o qué puedo hacer para decir, bueno, voy a tratar de evitar el accidente cerebrovascular, yo diría que hago hincapié en el estrés, en la tensión alta, en el tabaquismo y en el sedentarismo. Tengo que salir a caminar mínimamente. No puedo decir, bueno, primero me voy a poner bien para después salir a caminar. Es al revés. Tengo que salir a caminar para ponerme bien, porque esa es en definitiva una de las prevenciones mayores y de las formas de tratarlo o de evitarlo. Si vemos la siguiente diapositiva, creo que no tengo más diapositivas, esta es la última, con lo cual yo en esto en general estoy dando un pantallazo general de qué es lo que se puede hacer. Como vemos, se puede prevenir y no es caro prevenir, porque si yo tengo que controlar la tensión arterial, veo si como mucho sal o no como con sal. Controlar el estrés, obviamente, en parte depende de uno, el tabaquismo, el sedentarismo, etcétera, etcétera. En definitiva, para cerrar un poco, vemos que con esto nosotros nos podemos cuidar y yo, como siempre, les recomiendo que usted cuide a su cerebro.